que determina, hermano, que determinó la vida de él y también determina la vida de aquellos que lo toman para sí. Dice el versículo 3: porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Caminar con Dios es el tema que vamos a desarrollar esta mañana, y es sumamente importante que entendamos que la vida cristiana se define en esto: caminar con Dios. Caminar con Dios es la obra más importante y más seria que podemos adoptar en la vida. ¿Cómo se define el caminar con Dios? Conocer, amar y seguir a Cristo. Conocer, amar y seguir a Cristo. En esto se resume el caminar con Dios. Mucha gente se pregunta: ¿existe Dios? Y para ellos es bastante importante la pregunta, aunque deberíamos de decir: conozco al Dios que existe. Es importante que entendamos, hermano, que en la medida que conocemos, que amamos y que seguimos a Dios, sus verdades se van a ir revelando y se van a ir haciendo patentes en nuestra vida. Caminar con Dios es el bien supremo al que podemos aspirar. En Génesis capítulo 5, versículo 24, dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 5, verso 24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. En medio de una sociedad perversa, en medio de una sociedad que se había rebelado contra Dios, hombres como Enoc tomaron una decisión: caminar de una manera diferente. Hay solamente dos maneras de caminar en esta vida: como camina el mundo, o caminar de a la par de Dios. Caminar como camina el mundo, o caminar con Dios. En medio de esta generación, Enoc tomó la decisión y dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Siempre en Génesis capítulo 6, versículo 9, habla de otro hombre que también tomó esa decisión. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Qué importante es esto, hermano: caminar con Dios. Nuestra gramática pues a veces no logra mostrarnos la belleza o la riqueza de lo que significan las palabras, pero en el hebreo la palabra caminar, y esto es bien importante que lo aprendamos hoy. La palabra caminar no solamente expresa el que camina a la par con alguien, no. Ese no es lo que nosotros entendemos. Vamos por la calle, vamos caminando con alguien, vamos a la par con alguien, o vamos hacia algún lugar. En el hebreo, la palabra caminar es más amplia, su expresión es más grande. La palabra es halak, y la palabra halak significa caminar, pero ¿qué significa caminar? Halak se refiere a el comportamiento del hombre en relación a la voluntad de Dios, expresada en su palabra. La palabra halak nos habla de una relación con Dios. Caminar en el hebreo es tener una relación con Dios. También, hermano, es vivir una vida de continuo crecimiento. Caminar con Dios es tener una vida de continuo crecimiento. También caminar significa un estilo de vida que se caracteriza por un caminar en humildad como resultado de conocer a Dios. Toda persona que ha tenido un encuentro con Cristo, toda persona que ha conocido a Dios, su espíritu, hermano, es humilde. Hay humildad, no hay soberbia ni orgullo. ¿Por qué? Porque Dios es el que se acercó, Dios es el que nos favorece, y ante tanta bondad nuestra vida es embargada por Él y puesta en sus manos. La palabra halak determina, hermano, eso y muchas cosas más. Por eso nosotros necesitamos un halak en nuestra vida. Necesitamos caminar con Dios. Es importante que entendamos, hermano, que no importa la edad que tengamos,
o la posición que tengamos, o lo que estemos haciendo, cuando Dios hace un llamado a nuestras vidas, Él lo hace de una manera maravillosa. Miren Génesis capítulo 17, versículo 1, cuando habla de otro hombre que decidió caminar con Dios. Hay otra cosa, no es que yo me acerco a Dios, es Dios quien se acerca a mi vida. Dios es el que llega e interviene en mi vida y me da un propósito y un sentido en la vida. ¿Cuánta gente está cansada de su caminar? Pero como no ha conocido a Cristo, sigue caminando, sigue caminando. ¿Cuántos podemos hacer de este año la diferencia? Pero una diferencia real. Y esa comienza caminando con Dios. Miren lo que dice Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años. Wow. Cuando la gente piensa en jubilarse, ¿verdad? Dios interviene en la vida de Abraham y le dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Wow. Dios está interesado en nuestras vidas. Dios está interesado en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que andemos delante de Él. Hermano, no estamos hablando de algo religioso. Estamos hablando de un estilo de vida totalmente diferente, donde cada uno de aquellos que han sido tocados por Dios literalmente son bendecidos. David entendió esto, por eso dice en el versículo 3, ¿verdad? El salmo que leímos: porque tú eres mi roca. Hermano, este año haga de Cristo su roca y su castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Eso va a ser la diferencia este año. No lo que yo haga, no las decisiones que yo tome, no, el entregarme a Dios va a ser la diferencia en mi vida, en mi familia y todo lo que está a mi alrededor. Nosotros queremos que las cosas cambien, pero la idea es de que el que tiene que cambiar no son las cosas ni las circunstancias, sino yo. Ahora, aunque yo tome las decisiones de cambiar, no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque no tengo la fuerza para hacerlo. Mi vida, mi voluntad han sido cautivadas por el pecado. Por eso necesitamos ser liberados del pecado. Y el único que nos libera del pecado y de nuestro estilo de vida es Jesucristo. Y ante tal acción que nos toca, entregarnos a Él. ¿Qué significa entregarnos al Señor? No solo es una decisión de levantar la mano y decir: te acepto como Señor Salvador. No, sino que es una decisión de caminar con Él, conocerlo, amarlo y seguirlo. Esa es la vida cristiana. Y hermano, le digo, es la única vida que hay. Lo demás es una existencia, porque fuera de Cristo no hay nada. Por eso David dice: tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre, no por mi nombre, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Siendo un poquito más cercano o más claro en lo que Dios quiere hacer con nosotros, es: Dios quiere hacer una habitación en nosotros. Levítico capítulo 26 dice lo siguiente: siempre el deseo de Dios, hermano, el deseo de Dios no es estar cerca de nosotros, no. El deseo de Dios es habitar en nosotros. El deseo de Dios, hermano, es estar en nosotros. Miren lo que dice Levítico capítulo 26, versículo 11: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¡Wow! Esa no solamente es una invitación, es la decisión de Dios. Dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará o aborrecerá.
y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Mire qué relación más maravillosa. Él como nuestro Dios y nosotros como su pueblo. La iglesia, la familia de Dios, que se compone de hombres y mujeres que han decidido tomar la decisión de caminar con Dios, caminar de una manera diferente. Y esto, hermano, es algo que ocurre en una forma personal. Siempre el mensaje de Dios es personal. Siempre Dios va a tratar con mi corazón, con mi espíritu, con mi ser. Todo lo que está escrito, hermano, se lo digo ya. Todo lo que está escrito ha sido hecho con la intención de que llegue a mi vida, lo entienda, lo reciba y lo tome como un estilo de vida y camine en pos del Señor. La vida cristiana no es un concepto religioso, no solo es un culto, no, es la vida diaria que comienza desde que recibí a Cristo como mi Señor y Salvador y termina hasta que Él viene por nosotros. Todo el tiempo estamos inmersos en su naturaleza y vivimos para sí. Tal conocimiento y tal relación con Dios produce en nosotros lo contrario a lo que produce caminar en el mundo. En el mundo estamos llenos de orgullo, envidias, pleitos, disensiones, y nuestro corazón se carga. Pero cuando comenzamos a caminar con Cristo, todas esas cosas van desapareciendo y lo único que brota es humildad. ¿Tengo que trabajar en humildad? No. La humildad brota como consecuencia de mi relación con el Señor. Entender quién es el Señor, lo que Él ha hecho por mí, debe provocar en mí, hermano, un cambio de actitud, de mentalidad, un cambio de razonamiento. Todo lo que yo soy está en las manos de Dios y depende de Él. Este año va a hacer la diferencia porque yo voy a hacer tal o cual cosa. No, este año va a hacer la diferencia si yo decido caminar con Dios. Isaías 57, versículo 15 nos dice algo muy importante en relación a la habitación de Dios en nosotros. Isaías capítulo 57, miren lo que dice el versículo 15. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dios tiene dos habitaciones. Según este versículo, Dios tiene dos habitaciones. ¿Cuál es la primera habitación? Dice: yo habito en la altura y la santidad. Esa es la primera habitación. Dios habita en la altura y en la santidad, rodeado por los ángeles, los cuales lo adoran día y noche. ¿Cuál es la segunda habitación? Yo habito, dice, en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Esa es la otra habitación que tiene aquí en la tierra. Él va a habitar en un corazón quebrantado y humilde de espíritu. Esto no lo hago yo, eso lo hace el Señor. Cuando yo entiendo lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, mi espíritu se quebranta, mi ser es transformado, y en ese momento Dios llega a hacer una habitación en mí. ¿Por qué? Porque estoy en una condición de quebrantamiento y de humildad, de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, recibimos nueva vida. Pasamos de una existencia a una vida real. Pasamos de un mero vegetal en este mundo a producir y vivir conforme a la norma divina. Hermano, lo espiritual domina lo material, pero nosotros pensamos que lo material domina lo espiritual. No,
todo lo material es consecuencia de lo espiritual. Todo lo que se ve es el resultado de lo que no se ve. De hecho, hermano, esos son los dos mundos, lo que yo veo y lo que no veo. Por eso Pablo decía, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mi caminar y mi visión cambian cuando decido hacer de Cristo mi habitación y comienzo a caminar con Él. Ahora, aquí hay algo muy importante. Tenemos que entender que la obra la comienza Dios, no la comienzo yo. Y si Él la comienza, hermano, Él la va a mantener, la va a perfeccionar y la va a terminar. ¿Qué es lo único que hago yo? Abrir mi corazón, venir delante de Él, presentarnos tal como somos y permitir de que su gracia nos abrace y nos llene. Ahora, ¿qué es lo único que tengo que hacer? No moverse. Que mi vida cristiana sea un estilo de vida normado por la palabra, normado por la oración, normado por la adoración y por la búsqueda de Él. Comenzamos el año, un reto, tener un contacto con la palabra, orar todos los días, bendecir el nombre del Señor. Son cosas, hermano, que en la medida que se van acrecentando en nosotros, van cambiando nuestra manera de ver el mundo, van cambiando nuestros pensamientos. De hecho, el conocimiento de Dios es tan grande y tan vasto y tan sublime que ninguna ciencia ni conocimiento humano se le compara. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios está en el pináculo de todo conocimiento. El conocimiento de Dios está por encima de todo, cualquier conocimiento que podamos tener o desear en esta tierra. Y esforzarnos y esforzarnos por ese conocimiento, hermano, es nuestra tarea en esta tierra. Conocer cada vez más a Dios, tener mayor amistad con Él, tener mayor comunión con Él. No para ver qué es lo que Dios me va a dar, no, sino cómo me va a transformar. Antes de que Dios me dé algo, primero me tiene que transformar. Antes de que Dios me bendiga, Él me tiene que quebrantar y transformar. Porque si no, las bendiciones me echan a perder. Pero cuando Dios me ha transformado, me ha quebrantado y me bendice, wow, usted está en el camino correcto. Muchos pueden estar en el camino correcto, pero si no se dejan guiar por el Señor, la cosa no va a caminar. Por eso dice el salmista, el Salmo 62, verso 5. Salmo 62, verso 5, dice: alma mía. Salmo 62, verso 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Alma mía. O sea, usted le está hablando a su alma. ¿Qué es lo que tiene que hacer el alma? Alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Comenzar un año con esperanza, no con ilusión, ni con promesa, sino con esperanza. Es los mejores pasos que podemos dar. No sabemos qué va a pasar este año, pero si Dios es nuestra esperanza, hermano, las cosas van a ser diferentes. Ahora, ¿qué es caminar con Dios? Y aquí viene el desafío. Es un caminar en fe. ¿Qué es caminar con Dios? Es un caminar en fe. Hebreos capítulo 11, versículo 5 nos explica los motivos por los cuales Enoc caminó. Hebreos 11:5 describe lo que Enoc hizo para agradar a Dios. ¿Qué tengo que hacer yo para agradar a Dios? No habla de obras. No habla de obras, porque nosotros pensamos que para agradar a Dios tengo que hacer obras. No. Hebreos 11:5, miren lo que dice. Por
la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios por la fe. Hermano, que nuestra vida esté dominada y dirigida por la fe. ¿Cómo agrado a Dios? Por la fe. Vivir por la palabra, por la fe, que la palabra es emuná, implica, hermano, el ser, el enamorarnos de Dios, el esperar en Dios, el seguir a Dios. Por eso lo que define la vida cristiana, ¿verdad? Conocer, amar y seguir a Cristo. Es una vida de fe en la cual, hermano, solo tengo un propósito: agradar a Dios. Lo demás, hermano, Dios lo va a ir añadiendo en mi parte laboral, en mi parte familiar, en mi parte económica, en mi parte afectiva. Todo es absorbido por el Señor, porque si Él tiene cuidado de nuestro espíritu, ¿cómo no va a tener cuidado de nuestro cuerpo? Si Él nos dio la vida eterna, ¿cómo no nos va a dar las cosas aquí en la tierra? Pero en la medida que le agradamos. Y de hecho el versículo 6 nos dice, nos da una cláusula: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos que convertirnos en buscadores de Dios, en hombres de fe, en hombres que están aprendiendo a depender de Dios. Y hermano, esto se va a traducir en bendición para usted y su familia. Que en cada hogar haya un intercesor, que en cada hogar haya una lámpara encendida, que en cada hogar haya un corazón de fe. Esto irradia a los demás y traduce en bendición. Yo voy a dar bendición, voy a generar bendición. ¿Por qué? Porque estoy conectado con Dios. Toda bendición viene de mi comunión, de mi caminar con Dios por medio de las personas de Jesucristo, donde yo estoy aprendiendo a caminar con fe. Ahora, algo bien curioso con el nombre Enoc. El nombre Enoc describe la actitud que todos debemos de tener en nuestro caminar con Dios. Y la palabra Enoc significa dedicado. Tengo que ser una persona dedicada. Tengo que ser una persona que comienza algo y lo termina. Tengo que ser alguien, hermano, que tiene en su mente y en su corazón un propósito. Dios. Dedicación significa: hoy leí la palabra, mañana voy a leer la palabra, pasado mañana voy a leer la palabra. O sea, si usted de una manera dedicada tiene contacto con la palabra, ella le va a absorber, ella le va a imprimir a su corazón y a su espíritu las verdades que están aquí. Y si las recibo por fe, se traducen en una vida de bendición en la tierra. Pero que tiene que haber en nosotros dedicación, tiene que haber en nosotros esfuerzo, porque eso es cierto. Tiene que haber entereza, tiene que haber carácter, porque la palabra, hermano, va formando en nosotros carácter, va transformando mi personalidad y va haciendo de mí, hermano, va haciendo de mí lo que Dios quiere que yo sea. Ya no es lo que yo ya no es lo que yo quiero, no, sino que es lo que Dios quiere para mí. Y en la medida que yo voy caminando con Él, hermano, Él irá adornando, bendiciendo y embelleciendo nuestras vidas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente pedirle al Señor. ¿Qué le voy a pedir? Salmo 86, versículo 11. Quiero andar en este camino de fe. Quiero introducirme en el caminar con el Señor. Quiero ser parte del recobro de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Una cosa bien sencilla. Allí en la intimidad, en la soledad, hable con Dios. ¿Pero de qué manera? Salmo 86, versículo 11. Algo que tiene que pedirle al Señor todos los días. Salmo 86, verso 11. Enséñame, oh Jehová,
tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esto es algo, hermano. Esto es dar los primeros pasos de fe. Decirle al Señor, enséñame. Ya no quiero hacer las cosas a mi manera. Ya no quiero hacer las cosas con mi astucia ni con mi inteligencia. Ya no quiero ser dirigido por mí mismo. No. Ya no quiero ser dirigido por mis buenas ideas. Ahora yo, Señor, este año decido y te pido algo. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Necesitamos conocer el camino, los caminos del Señor, porque nuestros caminos, nuestros caminos no funcionan. Nuestros caminos nos han traído problemas, desánimo. Necesitamos un nuevo caminar. Necesitamos una nueva visión. Y esta comienza pidiéndole, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. En la medida que yo me entrego al Señor, va a ir viendo la mano de Dios en su vida. En la medida que yo me resisto al Señor, no voy a ver la mano de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Un corazón quebrantado y humilde. Eso hace la diferencia. Ahora, ¿somos nosotros humildes? No. ¿Quién lo hace? Dios. Ahora, ¿y qué es un corazón humilde? Alguien que está siendo guiado por Dios. Alguien que está aprendiendo de Dios. Ahora, van a haber problemas, claro que sí. Van a haber enfermedades, claro que sí. Van a pasar miles de cosas. Pero si estamos en las manos de Dios, hasta usted se va a sorprender de cómo va a reaccionar ante las cosas de la vida. Antes, cuando venía un problema, yo reaccionaba de esta manera. Hoy, que estoy en el Señor y en sus caminos, reacciono de otra manera. Necesitamos ser atrapados por el Señor. Como dijimos en el Salmo 31, versículo 3, ¿verdad? Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Ahora quiero que vea el Salmo 32. Otra de las cosas que tenemos que entender que Dios va a obrar. Ojo, cuando yo le oro al Señor, como lo dice el Salmo 86, el Señor va a actuar como dice el Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, mire lo que dice el versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Y mire qué lindo. Sobre ti fijaré mis ojos. El conocimiento de Dios solo se recibe y se entiende por Dios. No es a través de la teología, no es a través del conocimiento humano, es por revelación. Por eso dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué pasa cuando somos rebeldes? Miren lo que es el versículo 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cómo es nuestra vida sin Cristo? Como un caballo o como un mulo. Así es, ahí lo dice, no lo digo yo. ¿Cómo es nuestra vida sin Cristo? Rebelde, fuerte, con mucho ímpetu. Y el Señor dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin Dios, sin conocimiento de Dios. Porque entendimiento tenemos, sí tenemos entendimiento, pero no la revelación. Sin entendimiento, que han de ser sujetados. Hermano, cuando alguien es llamado por Dios, lo va a hacer de diferentes maneras. ¿Cómo puede sujetar Dios nuestra vida? ¡Wow! A través de los problemas, una enfermedad, hospital, a través de diferentes cosas. Una de las cosas en las que tenemos que descansar y que el Señor revela nuestra vida y que usted tiene que recibirlo por la fe, es que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, Él con amor nos va a guiar, con amor nos va a corregir, con amor nos va a disciplinar.
Porque hermano, usted no podría castigar a un hijo ajeno, ¿verdad? ¿Para qué no? Puede regañar y castigar a sus hijos. Así que hermano, prepárese, porque como hijos de Dios, si bien es cierto vamos a recibir bendiciones, también vamos a recibir correcciones. El amor de Dios fluye y su gracia es manifestada sobre aquellos que han decidido, hermano, caminar con Dios. Padre Celestial, pedimos que sea tu gracia la que nos envuelva. Enséñanos, Padre, a caminar cerca de ti. Enséñanos a permanecer dentro de tu voluntad, Padre. Enséñanos a hacer lo que a ti te agrada. Hemos vivido haciendo lo que queremos. Ahora queremos vivir haciendo lo que a usted le gusta, Padre. Ponemos nuestra vida en tus manos, Padre. Y te pedimos, Señor, que la transformes. Gracias porque nos has amado. Gracias, Señor, porque eres tú el que desea caminar conmigo. Eres tú el que se acercó. Eres tú el que me mostró amor, el que me recogió y me dio un nombre. Ahora estamos en tus caminos y este camino es bello, este camino es maravilloso. Queremos descansar en ti, Señor. Ya no hay fuerzas en nosotros. Tú eres nuestro refugio, eres nuestra roca, eres